Amén. Dios les bendiga más. Amén. Amén. Vamos a ver si el Señor en esta mañana me da usa. Qué bueno ver a la familia de Eric aquí. Dios te bendiga, Eric. ¿Y tu esposa cómo se llama? Yakira. Yakira. Sí. Ok. Bienvenida, Yakira. Y los niños, pues, ya tú sabes, estábamos aquí. Mi esposa se preparó desde temprano hoy, puso las mesitas, las sillitas que son propios de ellos, porque están usando el conference room allá, que son mesas grandotas y sillas grandes. Y después, si quieren, pasan por allí para que vean cómo mi esposa prepara para recibir los niños, para que ellos también sean ministrados. Y así lo veamos así pequeñitos, ellos asimilan muchas cosas. Y el método que tenemos aquí en la iglesia de enseñarle a los niños no es traerles juegos ni nada de eso, sino que nosotros se le compra material a una empresa en los Estados Unidos que se especializa en desarrollar materiales por edades. Y nosotros compramos ese material, mi esposa se prepara y entonces se le brinda a los niños, porque no escatimamos en que ellos tengan lo mejor. Así es que, porque creemos, hermanos, en invertir en la juventud, en los niños, en los jóvenes mayores, creemos en invertir, más que en cualquier otra área de la iglesia, porque de ello es el casi presente y futuro de la iglesia. Y yo confío en que el último avivamiento que hemos de ver antes de que Cristo venga por nosotros y nos elevemos en las nubes con Él, ¿cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos están listos para elevarse para el cielo? Qué bueno. Pues nosotros confiamos que antes que se dé ese evento, el Señor va a usar a los niños y a los jóvenes de una manera que nosotros no somos ahora mismo capaces de entenderlo. Porque el Señor le gusta hacer las cosas grandes. Y entonces, como los adultos cada vez nos ponemos más incrédulos, pues qué tremendo utilizar niños, jóvenes, llenos de Dios, que Dios los use de manera tan poderosa que no haya otro razonamiento que no sea Dios los está usando poderosamente. Amén. Amén. ¿Ustedes quieren ver eso también? Amén. Amén. Pues esta semana ha sido una semana sumamente cargada para mí y para nosotros aquí en esta empresa. Muchas cosas aconteciendo a la misma vez, reclamándole a los seguros y bregando con banqueros e inversionistas que se están arrancando la cabeza por el pedazo de bizcocho más grande. Pero nosotros le damos rodillas a todos esos asuntos y confiamos plenamente que el Señor se va a continuar glorificando. Es difícil llegar a un lugar todos los días donde la gente, los empleados y todo, como es la costumbre de la mayoría de las personas, decir que creen en Dios. Pero cuando llega el momento de la verdad, tú los ves dudando, los ves como digo yo por ahí, ¿verdad? Que ayer se mencionó como gallinas sin cabeza, por ahí corriendo, desesperado
pensando y diciendo mil cosas que yo les digo, mira, ¿dónde está la fe? O sea, ¿por qué en vez de declarar lo bueno, deciden declarar cosas nefastas? Empezando por el hijo mío, porque eso es el profeta del desastre y de la nube negra, pero entonces se mata diciendo que tiene fe, ¿verdad? Y Dios se revela en cosas de una manera en que Él y todos los que están siempre en esa actitud tienen que bajar la cabeza y decir, wow, siento vergüenza porque ¿de qué me sirvió a mí andar en todo esto? Y por lo regular el que anda con el corazón cargado, ¿qué hace? Necesita tener personas de su lado. Carga medio mundo también. O sea, como el que está aborrecido, que quiere aborrecer el mundo entero, para que todo el mundo esté igual de aborrecido que él o que ella. Pues es difícil usted entrar todos los días a un ambiente que, contrario a ser un ambiente cristiano de paz y de tranquilidad, pues usted se encuentra con tan poca fe. Pero gracias al Señor que en mi vida de crecimiento en el Evangelio desarrollé una costumbre, un hábito de no salir por la mañana de mi casa, sino antes dar rodillas y pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me llene de paz, para yo poder llegar y entonces no caer víctima de ellos, que ellos se conviertan a mí en vez de yo convertirme a ellos, y que literalmente entonces yo pueda ser una fuente de la paz y la sabiduría de Dios en medio de un lugar que está todo el mundo haciendo lo contrario. Y yo no me caracterizo, amados hermanos, por cubrir. Yo no le tiro la toalla a nadie. Y muchos padres tienen la mala costumbre que va en detrimento de sus hijos, el estar tirándole la toalla y defendiendo a sus hijos por las cosas malas que hacen. Pues mire, no, usted no le cae encima, pero usted no le tira la toalla, porque entonces, ¿en qué está contribuyendo a que esas actitudes y esas situaciones no se vuelvan a corregir nuevamente? Y entonces hay momentos en que nosotros confundimos el amor y la misericordia con la falta de corrección y la falta de disciplina en la vida de las personas. Imagínense, hermano, que el Señor no se ocupara en de diversas maneras ministrarnos a nosotros las cosas que Él necesita enseñarnos, aunque no le escuchemos. Pues el mundo sería nefasto. O sea, si usted cree que el mundo en que vivimos está malo, imagínese que Dios, a través de la iglesia y de los diferentes medios que tiene, no se ocupara en tratar de sembrarle a todo el mundo la voluntad de Dios. Esto sería lo que se llama una anarquía. Una anarquía es un lugar donde impera el desorden, hermano. Y nosotros necesitamos agradecerle a Dios todos los días por esa paz, por esa sabiduría que nos da, por esa dirección.
para nosotros poder enseñárselo a nuestros hijos, para que nuestros hijos a la misma vez lo enseñen para adelante en su propia familia, y que nosotros seamos agentes de cambio en esta sociedad en que estamos viviendo. Que nosotros no hagamos que las generaciones se pongan peores que las nuestras, sino que nosotros aportemos a que las futuras generaciones sean mejores que la nuestra. Pero para eso hay que atreverse. A usted, siendo balanceado, llamando las cosas por su nombre. Amén. Yo no sé ni por qué yo traje eso, pero... Y como que estoy hablando en el día más agitado de mi vida, de una forma más tranquila que nunca. Santo. Y es tratando de yo no dejar que eso salga para afuera, ¿verdad? Porque yo, si tú me cortas, boto sangre, ¿sabes? Y la sangre mía no es azul, es colorada como la de ustedes. O sea que siento y padezco. Pero entonces yo decido no añadir a lo que el enemigo ya ha tratado de hacer, sino poder ser un instrumento de Dios para traer paz. A los que hemos recibido al Señor como Salvador, que hemos hecho profesión de fe, que hemos experimentado una transformación en nuestra vida que va más allá de la religiosidad. Hay algo que siempre nos preocupa, y es cómo lidiar nosotros con el pecado. Para empezar, quitarnos de la mente el estereotipo que hay de que todo, literalmente todo es pecado. Quitarnos el estereotipo de que al Dios que nosotros le servimos es un Dios que lo que está pendiente a lo más mínimo fallo tuyo para señalarte y llamarte la atención, y otros le añaden algo peor, que Dios está pendiente a lo mínimo que tú hagas para castigarte. Bueno, por lo menos ese no es el Dios que yo le sirvo. Yo le sirvo a un Dios que quiere que yo le obedezca, pero es un Dios que me entiende, que me comprende, que se hizo hombre, se hizo carne y fue expuesto a todo lo que tú y yo hemos sido expuestos en la vida, con la gran diferencia que en Él no se halló pecado. Pero el Señor en su palabra nos da a nosotros unas directrices, unos consejos. Si lo tienes a bien, llámalo unas herramientas para que nosotros las podamos utilizar en nuestra cotidianidad, que todos los días podamos aplicar algo de estas herramientas para nosotros poder seguir bregando con ese asunto que es el pecado. Y yo pues espero poder compartir contigo 10 principios para nosotros derrotar el pecado en nuestra vida. Y a todo lo que se llame pecado. Porque la palabra nos muestra y nos enseña que todo el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como por pecado. Así es que habrá alguien que no tenga con qué lidiar. Yo tengo que lidiar, siendo pastor hace 29 años, yo tengo que lidiar todos los días con todas esas cosas que me quieren hacer caer de la gracia de Dios. Vamos a ver qué sale de aquí.
Le pido por favor nos pongamos en pie para darle lectura a la palabra en reverencia a esa palabra del Señor. La lectura de hoy está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Amén. Pueden sentarse. En esta palabra del Nuevo Testamento, no, y aclaro, no se le está hablando a personas inconversas. Esta palabra del apóstol Pedro es hacia personas que conocieron a Jesús, que aceptaron entregar su corazón y su vida a Jesús. Y como pasa bien frecuente, bien a menudo, de momento recibimos al Señor con un gozo, con una alegría, que bien me siento, Dios me perdonó, hasta me siento más liviano, más liviana. Pero entonces, chinguín, 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 nos vamos llenando de caillo en los pantalones hasta que nos apartamos de Dios. Los que conocemos el campo, los que no somos de la loza, saben lo que es caillo. Y el caillo es aquello que cuando usted va caminando, usted ve un pastizal y usted va a caminar, usted empieza a caminar a través de ese pastizal. Cuando usted sale al otro lado, tiene los pantalones llenos de unas pelotitas que tienen pullitas. Eso es caillo. Entonces nosotros caminando, nosotros habiéndonos llenado las vestiduras de las vestiduras de Dios, nos hemos puesto las vestiduras santas, limpias, blancas del Señor, caminamos por el mundo y permitimos que se nos pegue el caillo del mundo, se nos pegue a esas túnicas blancas que Dios puso sobre nosotros. El que entienda que lo recibe, diga amén. Amén. Santo. Gloria a Dios. Número 1, el primer principio de 10. Recibe el bautismo de fuego. En Lucas capítulo 3, versículo 16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alabado sea Jesús. El primer principio, lo primero que tú y yo necesitamos es el regalo de Dios que se llama Espíritu Santo, y que tú no lo tienes ni lo recibes hasta que tú no haces profesión de fe diciendo: yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Entonces, cuando nosotros decimos esa declaración, automáticamente, como promesa de Dios, viene el don o el regalo de Dios a tu vida, el Espíritu Santo de Dios, a morar dentro de ti.
el Espíritu Santo de Dios que quiere y te va a dirigir a que tú hagas la voluntad de Dios. Cuando tu carne no quiere, el Espíritu Santo quiere. Y entonces, dependiendo de lo que se esté dando en tu vida, pues el Espíritu pudo, o más pudo tu carne que el Espíritu. La única desventaja que tiene el Espíritu Santo con tu carne es que tu carne no respeta el libre albedrío. Y el Espíritu Santo de Dios respeta el libre albedrío que Dios mismo te dio. Dios te dio la capacidad de que tú escogieras. Y aunque nosotros hagamos oídos sordos, Dios siempre está diciéndonos, esto es lo que me agrada y esto otro no me agrada. Escoge tú. Alabado sea Dios. El segundo principio es que nosotros tenemos que decidir hacer cosas radicales para Dios. Radicales. Y una de ellas es aprender a oír. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. Pero hay una condición. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia está en ti. La concupiscencia es todo aquello que tu carne quiere hacer en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia no es los dardos de fuego del enemigo, no es la opresión satánica ni del enemigo. Y quiero aclarar esto, porque muchas personas están creyendo que las concupiscencias de las que habla la Biblia son las influencias directas o indirectas del enemigo de las almas. No lo son. Usted tiene dos enemigos principales: su carne, su concupiscencia que quiere hacer lo que le dé la gana, y tiene entonces lo que se añade a eso si no fuera suficiente. Como si no fuera suficiente con nuestra carne, se añade todo lo que el enemigo hace de manera indirecta y de influencia o opresión sobre tu vida para que tú no obedezcas ni te sometas a la voluntad de Dios. Amén. En 2 Timoteo 2:22 dice igualmente, huye también de las que, pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, advertencias contra las pasiones juveniles hay en la Escritura abundantemente. Se hace un énfasis mayor en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo muchas veces le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero ¿sabes qué? Yo me tomo el atrevimiento de añadirle algo, ¿verdad? Porque hay viejos que se creen que son nenes y viejas que se creen que son nenas y se dejan llevar por las pasiones. Hermano,
si va a ser algo radical, cambie las pasiones de la carne por una pasión por Dios. Santo Dios, aleluya. Si no saben lo que son las pasiones juveniles, podemos hablar de eso. Pero las pasiones juveniles es la fiesta, la jarana, el sexo ilícito, las relaciones ilegítimas, todo lo que son pasiones que no sean rendidas a Jesús son dañinas, porque nos van a llevar de una manera u otra a hacer lo que a Dios no le agrada. Por tanto, el Señor le está diciendo a Timoteo, a través de Pablo, huye de las pasiones juveniles. Y si nosotros, los jóvenes que están allá atrás, me están viendo, ¿sí? ¿Me están escuchando también? Dígame. Amén. Es que cuando los cojo mirando, cuando los veo mirando para abajo, me parece que están viendo el celular y están texteando. Pues entonces vamos a decir que si están mirando para abajo es que es en reverencia a la palabra de Dios. Aleluya. Santo. Pues están más reverentes que lo que yo me imaginaba. Me perdonan y me excusan esa. Que se sienta aludido el único que lo esté haciendo. Los demás, mire, conmigo no va la cosa. El tercer principio, que tu meta personal sea el ser igual a Michael Jordan. Que tu meta personal sea el ser igual a Jesús. Eso debe ser lo que esté en nuestro corazón todo el tiempo. Porque ¿saben qué? Que el que tiene como meta parecerse a Jesús va a estar constantemente haciendo todo aquello que lo lleve a parecerse a Jesús. Amén. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Quiere decir que todo aquel que diga ser hijo de Dios tiene y debe ser una persona que esté todo el tiempo imitando a Dios en todas las cosas. Y hermano, yo quiero ser justo, ¿verdad? Siempre ha sido mi deseo. Yo quiero ser justo. En nosotros ser imitadores de Dios como hijos amados nos va a costar. El ser imitadores de Dios o de Jesús como hijos amados va a implicar dolor, quebranto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a estar tratando de hacer algo en contra de nuestra propia naturaleza humana. Y hacer cosas en nosotros, empujar y obligar nuestra naturaleza humana va a costar. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Pero el mandato está ahí. Y en Mateo capítulo 5, versículo 48, igualmente dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Somos perfectos? Definitivamente que no. Pero el primer principio es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo
que nos va a dar la capacidad para llegar a ser perfectos como Dios es perfecto. ¿Es injusto Dios el pedirnos que nosotros seamos perfectos? Dios nunca es injusto. Santo Dios. Pero Dios nos está pidiendo que nosotros seamos perfectos. Lo que nos está diciendo, si tú permites que el regalo que yo te he dado del Espíritu Santo, el regalo que yo te he dado, el Espíritu Santo, si tú permites que ese Espíritu Santo opere en ti, sea libre en ti, el Espíritu Santo de Dios es todo lo que necesitas para ser santos y perfectos. Amén, Señor. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a esa santidad y esa perfección. Pero precisamente la lucha que tenemos contra nosotros mismos es lo que hace que el Espíritu Santo de Dios no pueda hacernos santos y perfectos. Principio número 4, apasionate por alcanzar perdidos. Santo Dios. No hay una manera de crecer más en la fe, en poder, que tú apasionarte por las almas, por las personas que están afuera, que necesitan conocer la verdad de Cristo. Hermano, por eso la iglesia tiene que salir de las 4 paredes. Por eso la iglesia tiene que ir a Utuado, a Comerío, a Barranquita y a Allende los Mares a predicar el evangelio, llevarle alimento, llenemos las barrigas y prediquémosles el evangelio. Amén, eso es. Y el Señor se encargará del resto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Precisamente eso. Le llenaba las barrigas y les predicaba el evangelio mientras comían. Y llegó al punto donde el Señor mismo, el mismo Señor Jesús, hablando con sus discípulos, bajándose de la barca, uno de los discípulos le dijo: Señor, mira cómo las multitudes se agrupan para escuchar tu palabra, para escucharte hablar. Y miren lo que le dijo Jesús: yo sé que no vienen por escucharme a mí, vienen por los panes y por los peces. Mira si los conocía bien Jesús. Yo sé que no vienen por mí, vienen para que yo les llene la barriga, para que yo los sane, para que yo les conceda sus deseos, para que yo supla sus necesidades. En nada se parece a la generación donde estamos viviendo, ¿verdad que no? El pueblo de Israel muchísimas veces clamaban a Dios, Dios suplía. Y cuando tenían las barrigas llenas, se olvidaban de Dios hasta que las tripas les sonaban otra vez. Pero ninguno de nosotros es así. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, aleluya. Hermano, el que no esté predicándole el evangelio a otras personas está en desobediencia, porque la palabra es clara. Dios, una vez nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, una vez recibimos el bautismo del Espíritu Santo y hemos sido capacitados para la obra del Señor en todo el sentido de la palabra, entonces el Señor a cambio quiere que nosotros vayamos a testificarle
a personas que no hayan conocido a Cristo de qué fue lo que Cristo hizo en tu vida. Amén. ¿Habrá alguien aquí en medio de nosotros que tenga algo que compartir de lo que Cristo ha hecho en su vida? Pues lo estás compartiendo. Los jóvenes que se sienten aquí salvos, que se sienten bien, ustedes le están compartiendo el evangelio a sus compañeros de escuela. O se confunden con sus compañeros de escuela. Pues yo espero que la respuesta sea que yo vengo a la iglesia a llenarme de Dios para ir a mi colegio, a mi universidad, a llenar de Dios a aquellos que yo me encuentre. Si estás haciendo eso, estás practicando un principio de los 10 para que puedas derrotar el pecado en tu vida. Porque el que hace la voluntad de Dios de predicar el evangelio, hermano, hay gente que quiere el poder de Dios para ir a predicar. No, el Señor nos dice, vete primero y después yo te doy el poder. Vete primero, porque la Biblia dice, estas señales acompañarán a aquellos que ¿qué? Estas señales acompañarán. No dice el Señor, te voy a llenar primero para que después vaya. No, es que cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios, el poder de Dios va a empezar a manifestarse en ti y alrededor de ti. En ti, por cuanto te dispusiste, el Señor va a decir, ahora yo voy a poner palabras ungidas en la boca del gago, del que no sabe hablar. Ahí voy a ponerle palabras. Y entonces, para que tú mismo comiences a ver si yo lo único que he hecho es compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay personas que están esperando el poder ser admitidos en un seminario teológico para entonces ser grandes predicadores. Mira, hermano, en el Nuevo Testamento la Biblia me enseña que lo que los primeros discípulos dijeron lo siguiente: de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado, de eso hablamos. Ahí no hay ningún seminario teológico y ellos no tenían Biblia, pero ellos tenían un gozo y una certeza de salvación que los llevaba, impulsado por el Espíritu Santo, a compartir eso con otras personas. ¿Por qué se te hace tan difícil sentarte con una persona y decirle, ¿sabes qué? Este gozo que yo siento, lo siento porque un día yo fui a la iglesia, hicieron un llamado al frente, yo no sentía nada, pero decidí pasar, hice la oración de fe y de ese momento en adelante mi vida cambió, porque lo que hacía antes ya no lo hago. Pues, ¿qué es eso? Eso es tú compartir con otros lo que pasó contigo. A eso le puedes añadir, ¿sabes qué? En mi iglesia hubo tal persona que hizo tal cosa y Dios la usó para sanar a alguien que estaba paralítico. ¿Hay que ir a una universidad para decir eso? No, hay que tener voluntad en el corazón para compartir por agradecimiento lo que Dios ha hecho en tu vida. Principio número 5, usa discernimiento. Los que hemos recibido al Espíritu Santo, ahí está el discernimiento que necesitas. Así es que ya lo tienes. Ya tú tienes discernimiento. Ahora úsalo. Levíticos capítulo 10, versículo 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio.
Entonces, cuando nosotros no teníamos relación con Dios, nosotros no teníamos cargo de conciencia. Cuando yo me revolcaba en el pecado y estaba revolcándome por las cunetas de la vida, pregúntame si yo en algún momento tuve cargo de conciencia. Ninguna. Yo hacía de todo. La gran mayoría de ellas que me avergüenzan de solamente contarlas. Por eso evito contarlas. Pero extrañamente vengo a los caminos del Señor. Algo pasó en mi vida que ahora me encuentro en la misma situación y siento algo que no lo entiendo, que sé yo, se me calientan las orejas, el corazón me empieza a palpitar bien fuerte. Algo me está diciendo que eso no está bien. Pero yo lo hacía antes. ¿Y por qué no me sentía así? Y ahora me siento así. Bueno, porque ahora espiritualmente hablando, tú estás pudiendo discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. Puedes hacer diferencia. Porque el que habita dentro de ti, que es santo y perfecto, está operando en tu vida y te está diciendo, ¿sabes qué? No lo hagas. Y han habido cristianos que se han atrevido a hacer lo que no deben de hacer y después se sienten miserables, se sienten lo vil y menospreciado del mundo, porque yo sabía que no debía haber hecho eso y lo hice. Y lo que sienten es al Espíritu Santo de Dios redarguirlo. Y hermano, se lo digo de corazón. Tantas cosas que yo hice, que dentro de mi brutalidad, y tengo que decirlo así porque la palabra del Señor me muestra que el pecado embrutece, y dentro de mi brutalidad, yo llegué a jactarme de lo buen pecador que yo era. ¿Usted sabe lo que es llegar a ese punto? ¿Usted sabe lo que es llegar a un punto donde usted le hable así a flor de labio, a boca de jarro, a su hermano que siendo pastor de años, y usted a su hermano en la cara siendo pastor le diga lo orgulloso que usted se siente de ser un buen pecador? Hay que llegar bien bajo a eso. Pero yo utilicé esa expresión para hacer algo que me ató con los dichos de mi boca. Porque yo le dije a mi hermano Rey, a Pastor Rey, yo le dije, el día que yo le sirva a Dios, le voy a servir con la misma intensidad y con el mismo radicalismo con que pequé. Atao. Porque ¿quién iba a saber que después el Señor me iba a coger a mí a sola, no en una iglesia? No fue nadie que me dijo, ¿te quieres convertir a Cristo? Fue el Señor directamente conmigo. Me cogí y me tiró contra el piso ahí. Y ahí en el piso, que empecé a llorar y llora, un hombre que se jactaba de que no lloraba por nada. En una ocasión yo vi a una persona prácticamente descuartizar delante de mis ojos a otro ser humano. Y a mí no se me movió un pelo. Y ahora veo un comercial de muñeca y me echo a llorar. O sea,
Eso es lo que hace Dios. Santo Dios. Eso es lo que Dios es capaz de hacer en una persona. Y sabes que no me ha hecho falta hacer lo que hacía antes. Porque ahora me siento más feliz, me siento más limpio, me siento más libre. No me hace falta ser un adúltero, un fornicario, usar droga, meterme alcohol con un... ¿Estás acordando? Gloria a Dios. A mí lo que me faltaba era coger el medio galón de palo viejo blanco y ponerlo en una cosa esa de meterse a unos sueros. Todos los días, hermano, todos los días yo bebía. Todos los días. Gracias, Señor. Y en ningún momento se me pasó por la mente que yo era alcohólico. Yo bebía sociablemente. Yo fumaba sociablemente. 3 cajetillas decía arriba al día. Pero era social. Usaba drogas socialmente. Y sabes que el día que tuve el encuentro con Dios, en un instante, así como trillar los dedos, jamás he vuelto a ponerme un cigarrillo en la boca. Jamás he vuelto a beber. Jamás he vuelto a hablar malo. Jamás he pensado en las cosas que yo pensaba. Y mucho menos, jamás he vuelto a hacer lo que hacía antes. Eso no lo puedo hacer yo. Eso no lo puedes hacer tú. Eso lo hace el Espíritu Santo en ti si tú lo dejas. Principio, sigo en el 5, dice Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cierto o falso? Así que si usted no le gusta y se siente incómodo de venir a la iglesia y que le digan, ¿sabes qué? No debes hacer esto porque esto no está bien, porque la palabra de Dios dice esto otro, pues no venga. No venga. Pero cuando suenen las trompetas, dice la Biblia, hermano, que cuando llegue ese día que suenen las trompetas, y dice la Biblia, hermano, oiga bien, que todo ojo lo verá. Y todo ojo es todo ojo. O sea que el evento del rapto de la iglesia lo van a ver todos. En ese día serán muchos de los quedados que caerán de rodillas y dijeron, tantos años que estuvieron predicándome y diciéndome de esto y yo nunca lo creía. Yo creía que yo me iba a morir primero y mira, pasó, lo estoy viendo, la gente se están elevando para el cielo. Dice la Biblia que en el campo habrán 2 y uno se elevará y el otro se quedará. Créelo, hermano, porque la Biblia no miente. Busca correr por tu vida. Métete con Dios. Te conviene. No le estoy metiendo miedo a nadie. Yo espero que te dé terror el solo hecho de la duda de que puedas decir, yo no sé si cuando suenen las trompetas yo me voy para el cielo. Que te dé terror, porque lo que queda después de eso es una horrenda expectación, como dice la Biblia. 7 años de gran tribulación, donde la gente va a querer matarse para acabar con el sufrimiento, y dice la Biblia que no van a poder. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Principio número 6. Haz un pacto con tus ojos. Haz un pacto con tus ojos. Aquellos que padecen de las pasiones juveniles, y dije ahorita que hasta los viejos nos dan las pasiones juveniles. Por eso es que los viejos después de 50 que se creen que son teenagers, cambian la esposa que se ha sacrificado tanto y que ha dado la vida. Por 20 o 25 años van y la cambian por un modelo nuevo que por lo regular tiene 25 o 30 años menos. Ay, Miguel, un día de esto. El 6 dice, haz un pacto con tus ojos. Dice Job, capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Eso es hacer pacto con los ojos. Eso es como, al principio mi esposa me preguntaba cuando íbamos, porque ya ni vamos, a los centros comerciales, que yo me cogía de la mano de ella y parecía un cieguito porque siempre iba mirando para el piso. Y ella está mirando para el piso. ¿Te vas a caer? No, yo dije, yo por eso voy agarrado de ti. Para no caerme, porque el problema es que si miro para el frente, voy a ver algo que en la cara me lo van a poner. Si miro para el lado, igual. Si miro para allá, también es igual. Si miro para atrás, también es igual. Pues miro para el piso. Hermanas, varonas del Señor, a ninguna de ustedes le pasa eso. ¿Sabe por qué? Porque usted es mujer. Y la mujer lo que hace es que taza a la mujer de arriba abajo, le mira desde las uñas hasta el último pelo de arriba. Pero no le pasa lo que nos pasa a nosotros. Miren, si usted quiere entender, vaya a la Biblia, métase en Cantar de los Cantares, léalo. Y si usted quiere saber más aún todavía, lea Génesis capítulo 3, donde dice que por causa de la caída del hombre de su naturaleza humana al pecado, el capítulo 3 de Génesis, como castigo de Dios a Adán y a Eva, miren, hermano, y aquellos que se quejan tanto de que la esposa no les responde, Dios hizo al hombre y a la mujer igualitos en esa área del impulso. Estas son cosas que a la gente se le calientan las orejas y que los pastores no hablan desde los púlpitos. Pero yo hablo desde los púlpitos porque esta es una verdad que tenemos que conocerla. Porque si usted no la conoce, usted va a andar por ahí ignorante y cuando le pasen las cosas no va a saber por qué. Pero cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios que hizo, usted imagínese antes de la caída del hombre, que Dios le dio la misma intensidad a la mujer que al hombre. ¿Cómo sería eso? ¡Santo! ¿Usted se puede imaginar eso? No, yo se lo digo a los varones, a las mujeres le dice, a los varones se lo estoy diciendo. ¿Usted se puede imaginar que su esposa tenga la misma intensidad que tiene usted? Que se pasan diciendo lo que nosotros no hacemos más nada más que pensar en eso. ¿A nadie se lo han dicho?
Ay, ustedes lo único que hacen es pensar en eso. Oye, culpa a Dios. Si vas a culpar a alguien, culpa a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 3 de Génesis, por causa del pecado del hombre, como castigo a la mujer. Hello, ¿están aquí? Como castigo a la mujer, porque a Dios le dio castigo al hombre. Porque le dijo, con el sudor de frente trabajarás la tierra y pasarás dolores y todas esas cosas. Pero a la mujer le dijo, el deseo que te puse a ti en el original, el deseo original, te lo voy a quitar y se lo voy a añadir a tu marido. Y ahora tu marido se enseñoreará de ti. Y tratarás de dominarlo, pero no vas a poder. Lea la Biblia, capítulo 3 de Génesis. Tratarás de dominarlo, pero no vas a poder. Eso es parte del castigo de Dios. Cuando usted vea que no voy a añadir nada, vamos a dejarlo ahí. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo que es importante, lo que es más importante es que nosotros entendamos que hay unas realidades espirituales que nos corresponde a todos atravesar por ellas y que la única salida que tenemos a todo esto es el Espíritu Santo de Dios. El Salmo 119, 128, el principio número 7 desarrolla una indignación santa. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a indignarnos con las cosas que no son propias. No que nosotros miremos y viremos la cabeza y miremos otro lado. ¿Verdad? Que las cosas las llamemos por su nombre y las declaremos así. Número 8, haz un cambio de pasiones. Todos tenemos pasiones. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas. Como único nosotros vamos a descansar y experimentar la paz, es que nosotros estemos en camino de hacer la voluntad de Dios. Si tú estás aquí hoy, yo tengo que entender que en tu corazón está el caminar poco a poco, todos los días, domingo tras domingo, hasta llegar a hacer la voluntad de Dios. Principio número 9, asigna a una persona a quien rendirle cuentas. Porque Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que nosotros en la comunidad de fe, nosotros le rendimos cuenta. El varón que es cabeza de familia, le tiene que rendir cuentas primero ¿a quién? A Dios. Segundo, ¿a quién? Dígalo sin miedo. A la esposa. A la familia. Gracias. El varón que crea que no le tiene que rendir cuentas a su familia, el varón que crea que no le tiene que rendir cuentas a su familia, tiene un problema grande. Nosotros tenemos que rendirle cuentas a nuestra esposa y tenemos que rendirle cuentas a nuestros hijos. Santo Jesús. Gloria a Dios. Cuando usted le rinde cuenta a su esposa y a sus hijos, usted se abstiene de dar mal testimonio. Y el hombre que anda gruñón en la casa, regañando y regañando mal,
y anda, aquí el que mando soy yo y se hace lo que yo diga. Pues sabes que así mismo te va a coger el Señor y te va a dar una clase exprimida que mire, Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia y sabe compadecerse. Pero Dios también es un Dios de fuego consumidor. Y uno podrá tener un momento que otro, donde te cargas, ¿verdad? Yo aprendí a cuando me cargo aquí, me monto en el carro y voy todo el camino oyendo coritos. No voy por el camino escuchando ojeras, ¿saben? Porque eso es lo que va a hacer es, y llegas a la casa y te quieres comer a medio mundo. Pero usted pone, que ahora los consabidos tapones, usted se echa por lo menos media hora escuchando coritos cristianos de mensajes positivos y el estrés se le va a ir bajando. Y cuando usted llegue a su casa y encuentre que usted ha dicho 20 más una veces que no hagan esto, pues usted va a decidir en ese momento que van a ser 20 más 2 veces. Y no va a coger y va a entrar con un sable así mohoso en la mano, tumbándole la cabeza a todo el mundo. Porque si Dios fuese a hacer eso con usted, usted no tendría ni cabeza, ni pies, ni manos, ni nada. Hubiera picado ya en canto hace rato. Y el principio número 10, asústate un poquito. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y volvemos a lo mismo. Esto no es un Pablo hablándole a gente que no conocen de Dios. Y lo triste del caso es que Dios le está hablando a gente que conocen de Dios y siguen practicando estas cosas. Porque Él lo dice ahí, como ya os lo he dicho antes. O sea que ya Pablo lo había dicho en más de una ocasión. Y lo siguen haciendo. Pablo le hizo unas recomendaciones a Timoteo. Y son las siguientes: aviva el fuego del Espíritu Santo en ti. Quiere decir que no basta con recibir el Espíritu Santo de Dios, sino que tienes que avivarlo. Tú recibiste el fuego de Dios, pero tienes que meterle leña. Y para meterle leña usted tiene que congregarse, usted tiene que leer la palabra, usted tiene que orar. Hello. ¿Está pendiente? ¿Está atento? ¿O se está haciendo el loco para no entender lo que estamos diciendo? ¿No? Número 2, no te avergüences del Evangelio. Número 3, participa de las aflicciones que te traerá el ser cristiano en el poder de Dios. Yo cambiaría eso. Participa de las aflicciones que te traerá el ser no cristiano, más bien cristino. El que camina en el poder de Dios le va a costar, porque va a ser señalados. Van a ser señalados. Número 4, guarda mediante el Espíritu Santo tu llamamiento o ministerio. Número 5, fortalécete en la gracia. Número 6, sufre penalidades y persecuciones como buen soldado de Cristo Jesús. Número 7, no te enredes en los negocios de la vida diaria, agrada a Dios. Número 8,
Procura con qué, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Número 9. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con un corazón puro. Y número 10. Persiste en las cosas que has aprendido, pero son más. 11. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. 12. Sé sobrio en todas las cosas y finalmente cumple tu ministerio. Santo. Santo Jesús, gloria a Dios.